Hola, ¿qué tal? Yo soy el maestro Eddie Eliud Vázquez Alexandre y compartiré con ustedes esta presentación como parte de las actividades de la materia de discriminación y cultura del doctorado en desarrollo humano de la Universidad Yexto. Quien funge como asesor de esta materia es el doctor Luis Fernando Grajales Penajos. El tema que en esta ocasión vamos a reflexionar es un tema sobre discriminación y competencia cultural. Vayamos discerniendo estas dos realidades y pues quisiera echar pie en alguna instancia, en primera instancia, la cuestión de la historia. De alguna manera, el tema de la discriminación no es un tema nuevo, puesto que a lo largo de la historia se ha segregado a las personas por su casta, su clase, su religión, su color de piel, sus ideas y su sexualidad. De alguna manera, a esta realidad es lo que vamos a conocer como discriminación, pero sigamos desmenuzando parte de este concepto. De alguna manera, y aunque no es correcto, pues todos discriminamos, en ocasiones inconscientemente, en ocasiones incluso con alevosía y ventaja. Se trata pues de ideas de superioridad o inferioridad de seres que se van convirtiendo en prácticas racistas y discriminantes, que funcionan de alguna manera como de manera microscópica en algunas ocasiones, y es como si se estuviera disfrazado en prejuicios y poco a poco pues esto se va naturalizando. Conviene mencionar algunos aspectos que pudiéramos denominar una cuestión ahí legal que también conviene mencionar. Y pues vamos a tener que en 1965 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, ¿no? Es interesante este dato, 1965, posterior a todo la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, donde es necesario en el mundo que la humanidad se preocupe nuevamente por la posición que tiene el ser humano, ¿no? La dignidad de la persona humana. Por eso no es de alguna manera ajeno que se ponga el acento en esta realidad acerca de la no discriminación. Si hablásemos en México, un montón de años después, hacia el 2010, se promulga, se establece la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Esta ley fue posteriormente modificada en el 2018. ¿Por qué mencionar esta ley? Bueno, pues en el artículo segundo se establece un concepto bastante interesante de discriminación y a la letra establece para los efectos de esta ley pues que se entiende como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o incluso anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades. Entonces, pues, ¿cuándo se trata de discriminación? Bueno, si tomamos como base este artículo segundo de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, pues se va a considerar como discriminación cuando de alguna manera se impida, se restrinja o se obstaculice el reconocimiento, goce o ejercicio de un derecho humano y sobre todo de la libertad. Ahora bien, si hablásemos de las formas de discriminación, como ya mencionaba propiamente este artículo segundo, algunas realidades también, ¿verdad? Sin embargo, la ley sigue siendo bastante meticulosa y las va enunciando y se consideran, por ejemplo, el origen étnico nacional, el color de piel, pues la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales
o cualquier situación ahí, otro motivo como puede ser la homofobia, la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, ¿no? Digo, parece que el abanico es bastante amplio en que estipulan en la ley, en las mismas fracciones de este artículo segundo, pues con la intención de poder pues considerar cada actitud que se pueda tomar respecto del otro y que lleve a impedir el acceso a un determinado derecho o bien también libertad. Quisiera hablar de una necesidad urgente que tendríamos ante una situación así, de alguna manera tan fuerte como es la discriminación. Esta necesidad pues sería buscar la eliminación precisamente de actitudes de ese tipo, ¿sí? Actitudes de discriminación. ¿Mediante qué cosa? Mediante la promoción de una competencia cultural. Es decir, que se cuenten con los conocimientos, actitudes, conductas que puedan capacitar para trabajar y desarrollarse en contextos de alguna manera interculturales, ¿no? Entonces, esta competencia cultural va a ser un constructo complejo y no solo por las múltiples dimensiones que la conforman y que vamos a ir reflexionando en la diapositiva siguiente, sino porque es al mismo tiempo un proceso, pero también un resultado, ¿no? Como proceso, de alguna forma, pues va a incluir primero la aceptación de las diferencias, segundo, la capacidad de tratar a las personas con flexibilidad. Tercero, la capacidad para entender las propias ideas, predisposiciones y reacciones. Y en consecuencia, pues va a implicar las siguientes dimensiones. Algunas de las dimensiones, pues, que significa tener competencia cultural, pues implica el deseo cultural, el conocimiento cultural, la conciencia cultural, la habilidad cultural y un encuentro cultural. Vamos a ir reflexionando con apoyo de un esquema que les voy a compartir en la diapositiva siguiente. De alguna manera, vamos a tener el desarrollo de la competencia cultural, pero para poder tener una competencia cultural, o sea, de alguna manera para decir que tenemos una habilidad cultural, tenemos todo lo que se ocupa para relacionarnos con el otro, que de alguna manera se pueda presentar como diferente, pues de entrada debemos de tener el deseo cultural, ¿no? Y el deseo es el grado de motivación de la persona para comprometerse, para querer relacionarse con otros humanos de diversos backgrounds, ¿no? De alguna manera. Y no solamente es, primero, que yo quiera relacionarme con el otro, sino también que yo conozca, que tenga una visión cultural del mundo, estructuras teóricas, conceptuales de otras culturas, que ese es el conocimiento cultural. Y voy tomando conciencia, primero una autoconciencia y después me voy haciendo sensible ante la diferencia que se me presenta y entonces empiezo a desarrollar una habilidad cultural, un modo cultural de alguna manera de interacción con herramientas propiamente adquiridas y entonces estoy listo para poder tener propiamente lo que sería un encuentro cultural y de alguna manera ya desarrollada la habilidad o la competencia cultural. Pues sería interesante una invitación, ¿no? La sociedad se encuentra ante un reto. Hay que desaprender los estereotipos para reconocer y aceptar diferentes formas de ser, de sentir y hacer de las identidades. Hay que valorar la diversidad y adquirir esa competencia cultural, esa habilidad de relacionarse con los otros en igualdad y con mucho respeto. Por último, agradezco la atención prestada a esta presentación. Hago simplemente una síntesis antes de cerrar y despedirme. Y es, primero, sabemos que hay una realidad que es la discriminación. De alguna manera obstaculizamos el acceso a un derecho, a una libertad a una persona. Y entonces, frente a ello, además de que es una cuestión legal y que está tipificada por la ley y que tendríamos que ser cuidadosos, pues segundo está la invitación
que se presenta como una necesidad urgente, que es al desarrollarse culturalmente, con una competencia, como una habilidad, ¿no? Que va a implicar pues estas dimensiones de las cuales ya hablamos. Parte del trabajo presentado, aquí vemos en pantalla de dónde fue tomadas las referencias a las cuales hago en la reflexión. Por último, simplemente agradezco mucho la atención prestada y pues nos vemos en la siguiente actividad.